Bien, vamos a dar comienzo con la unidad 1. Aquí le presento los principales conceptos que deberían manejar luego de terminar con esta unidad, y son aquellos que tienen que ver con las propiedades electromagnéticas de los tejidos, la definición y concepto de campo cercano y campo lejano, y el tipo de interacción y mecanismo de acople que hay entre las diferentes radiaciones no ionizantes y los tejidos biológicos. En el siguiente diagramas estamos visualizando todo el espectro electromagnético. Lo interesante aquí es ver que en la parte superior tenemos representadas las longitudes de onda, la división del espectro en radiaciones no ionizantes, que es lo que nos importa en la asignatura, radiaciones ionizantes. En negro, los efectos biológicos que pueden producir estas radiaciones, comenzando por la producción de corrientes, calentamiento, efectos fotoquímicos y la conocida ionización o ruptura del ADN en el extremo derecho del espectro. Luego sigue la representación de la frecuencia, yendo de baja frecuencia a mayores frecuencias, y la energía asociada a la onda. Y finalmente el gráfico en la parte inferior muestra las principales aplicaciones y utilización de estas diferentes tipos de radiaciones. Como podrán ver, en la región que nos interesa a nosotros tenemos aquellas aplicaciones relacionadas a las técnicas de imágenes, algunas técnicas de diagnóstico y todo aquello que tiene que ver con la parte de electrocomunicaciones. Lo que le quisiera señalar de este gráfico es que tengan en cuenta entonces que a muy bajas frecuencias tenemos longitudes de onda muy grandes, del orden de miles de metros, y por el contrario, a mayores frecuencias, es decir, cuanto mayor energía tenga la onda, menor va a ser la longitud de onda de la misma. Esto es importante porque nos debería llevar a pensar a nosotros que la interacción con nuestro cuerpo va a ser diferente si estamos en una situación donde la longitud de onda, ¿sí?, a la cual estamos sometidos tiene una dimensión similar a la estructura de nuestro cuerpo, que es el caso totalmente diferente a lo que sucedería con una onda de muy baja frecuencia, donde su longitud de onda sería muy grande, si la comparamos con las dimensiones de la estructura de nuestro cuerpo. Bien, recordar entonces que en toda la asignatura vamos a estar hablando de campos electromagnéticos. Las radiaciones no ionizantes, que son las que nos interesan, no son otra cosa que campos eléctricos y magnéticos oscilando en el tiempo. Y lo otro importante que tenemos que recordar es que el cuerpo humano, las estructuras biológicas, están formadas por iones, cargas, dipolos. Todas estas estructuras, de alguna u otra manera, se van a ver afectadas ante la presencia de campos eléctricos y magnéticos oscilantes en el tiempo. Como pueden ver en esta animación a la izquierda de la pantalla, una onda electromagnética entonces no es otra cosa que una onda de campos eléctricos y magnéticos desplazándose en el tiempo. Para analizar el comportamiento de este tipo de ondas y conocer cómo interactúan con el material biológico, es importante que refresquen las ecuaciones de Maxwell que nos permitían inducir cómo se iban a comportar las mismas al interactuar con los cuerpos. Si recuerdan de estas ecuaciones, íbamos a ver que varias de ellas intercambiaban o relacionaban lo que eran
los flujos de los diferentes campos con la intensidad de los campos. Así podemos ver aquí a la derecha lo que se conocen como relaciones constitutivas, donde podemos ver la relación que hay entre la densidad del flujo eléctrico y la intensidad del campo eléctrico, y así siguiendo entre la densidad del flujo magnético y la intensidad del campo magnético, y por último, la densidad de corriente con la intensidad del campo eléctrico. En estas relaciones constitutivas podemos ver aquí las variables de permitividad, permeabilidad y conductividad. Estas tres variables no son otra cosa que las propiedades dieléctricas macroscópicas de los tejidos. Entonces, la permitividad nos relaciona la densidad del flujo eléctrico con la intensidad del campo eléctrico, la permeabilidad nos relaciona la densidad del flujo magnético con la intensidad del campo magnético, y la conductividad nos relaciona la densidad de corriente con la intensidad del campo eléctrico. La permitividad se la suele encontrar como permitividad relativa, que no es otra cosa que la relación que hay entre la permitividad en el tejido que nos interesa relacionada con la permitividad en el vacío, cuyo valor dado en faradios metro pueden encontrar aquí a la izquierda, y lo mismo con respecto a la permeabilidad relativa, que no es otra cosa que la relación de la permeabilidad en el material respecto o en relación a la permeabilidad en el vacío. Normalmente, en la mayoría de los sistemas biológicos, esta permeabilidad relativa es igual a 1, es decir, prácticamente no hay estructuras internas que interactúen con el campo electromagnético, con el campo magnético externo, perdón. Es decir, los materiales biológicos son transparentes al campo magnético. No así con respecto al campo eléctrico. Lo importante para comprender y que nos interesa a nosotros es analizar cómo estas variables macroscópicas varían con la frecuencia. Podemos ver aquí representadas la permitividad dieléctrica y la conductividad variando en función de la frecuencia. Podemos ver entonces que la permeabilidad disminuye a medida que la frecuencia aumenta, y por el contrario, la conductividad aumenta con el aumento de la frecuencia. Este comportamiento está relacionado con los distintos constituyentes del material biológico, como les comentaba, es decir, con las cargas, los iones y los dipolos que tenemos presentes en nuestro cuerpo. Estas estructuras se van a ver afectadas ante la presencia de un campo eléctrico, y la magnitud de ese efecto o de ese cambio va a ser diferente según el rango de frecuencia. De esta manera, en la gráfica aparecen distintas zonas, que se la conoce como zonas o regiones de dispersión, que no son otra cosa de cómo se comportan las polarizaciones. Es decir, a muy baja frecuencia, lo que va a interactuar con el campo eléctrico van a ser aquellos contraiones o cargas que se van a ir acumulando en, alrededor de las membranas. Recuerden ustedes que nuestras células y nuestras estructuras organelas como las mitocondrias y los ribosomas tienen estructuras membranosas. Alrededor de esa membrana las cargas se van a ir acumulando, generándose una capacitancia. A muy baja frecuencia,
esa capacitancia es la que predomina, reflejándose en un valor de permitividad muy alto y una conductividad muy baja. A medida que nos desplazamos en la zona de la frecuencia y la misma comienza a aumentar, esta capacitancia comienza a disminuir, este flujo de carga empieza a atravesar las membranas y empieza a haber una interconexión entre lo que es el líquido intracelular y el líquido extracelular, lo cual se ve reflejado por una disminución en la capacitancia, en la permitividad, perdón, y un aumento en la conductividad. Hasta que llega un punto que decimos que las membranas entran en un cortocircuito, habiendo una comunicación total entre los espacios que separan las células, y empieza a haber un flujo marcado de cargas y de iones, disparando la conductividad y disminuyendo la permitividad. Si aumentamos aún más las frecuencias, empieza a aparecer una cuarta dispersión, que está relacionada con la polarización de las moléculas de agua presentes en los tejidos. Entonces, nosotros debemos interpretar y recordar que para distintas zonas de frecuencia, estas estructuras van a responder de forma diferente. Entonces, podemos hablar de la permitividad como una magnitud compleja, donde la parte real es lo que conocemos como constante dieléctrica y es lo que estaba representada en la gráfica anterior, y una parte imaginaria que se la conoce como factor de pérdida. Entonces, la parte real tenemos que verla como la capacidad de almacenar energía por el material, y la parte imaginaria nos está diciendo cuánta de esa energía se va a disipar en el material. Por eso podemos ver aquí que la parte imaginaria de la permitividad se relaciona con la conductividad, como lo está mostrando esta ecuación. Podemos decir entonces que la permitividad nos está dando una idea de la cantidad de dipolos que se están formando en el material, y la conductividad nos da una idea o una medida de las corrientes inducidas que se generan en el material. Esto nosotros lo podemos ver cuando comparamos la permitividad, por ejemplo, del tejido graso con la permitividad del músculo. Vamos a tener valores de constante dieléctrica y factores de pérdidas diferentes, donde ustedes van a poder comprender que la parte imaginaria de la permitividad para el músculo tiene un valor mucho más elevado que la parte imaginaria de la grasa. Esto tiene que ver porque el músculo es un tejido mucho más conductor. Entonces, siempre que analicemos algún tejido, puede ser el hueso, la grasa, el músculo, la sangre, van a ver que estas variables van a cambiar y nos van a estar dando una idea de cuánto energía se puede almacenar o cuánta se puede disipar en el material. Entonces, repasando, propiedades macroscópicas electromagnéticas de los tejidos son la permitividad, la conductividad y la permeabilidad. Aquí vemos cómo varía la parte real y la parte imaginaria de la permitividad en función de la frecuencia. Esto nos está diciendo que si el tejido almacena energía, obviamente no vamos a tener pérdidas, y sí vamos a tener pérdidas o distribución de energía cuando esta capacidad de almacenamiento varíe. Esto está representado en forma gráfica, el comportamiento entonces de la parte real e imaginaria de la permitividad en función de la frecuencia. Lo que estamos viendo en esta diapositiva tiene que ver con las propiedades ahora, pero microscópicas, de los tejidos. Es decir,
la cantidad de átomos, iones, electrones y dipolos que van a estar presentes en los tejidos y se van a ver alterados ante la presencia de un campo electromagnético. Aquí podemos ver entonces que las propiedades microscópicas de los tejidos no son otra cosa que la polarización electrónica, la polarización atómica, la polarización de orientación o dipolar y la polarización del espacio de carga. En el primer caso, en la parte superior de la imagen, ustedes ven las estructuras o las cargas cuando no hay campo eléctrico y cómo las mismas se ven alteradas ante la presencia de un campo. Aquí podemos ver entonces cómo se distribuye la nube de electrones con respecto al núcleo, generándose lo que se conoce como polarización electrónica, un arreglo de átomos, cómo se ven distribuidos ante la presencia del campo eléctrico, dando esto la aparición de la polarización atómica. Aquí tenemos dipolos que están orientados al azar, los cuales toman una orientación precisa relacionada al campo eléctrico, y eso lo cuantificamos o se refleja como la polarización de orientación o polarización dipolar. Y por último, estamos viendo lo que se conoce como polarización por el espacio de cargas. Aquellas cargas que están confinadas en la membrana, ante la presencia de un campo eléctrico, se separan, quedando a uno u otro lado de la membrana cargas positivas y cargas negativas. La sumatoria de todos estos efectos microscópicos es lo que se ve reflejado en las variables macroscópicas que estuvimos analizando recién. Con respecto al campo magnético, también tenemos variables microscópicas que se dan a nivel de los movimientos del giro de los electrones alrededor del núcleo y de la orientación de estos giros de electrones alrededor del núcleo. El primero es un efecto débil y el último es un efecto intenso, que es el que se utiliza cuando ustedes analizan las aplicaciones de la resonancia magnética nuclear. Aquí podemos ver de distinta manera cómo varía la permitividad real en función de la frecuencia, lo mismo con la parte imaginaria, aquí en azul la parte real de la permitividad y en rojo la parte imaginaria de esta variable macroscópica en función de la frecuencia. Y lo que se ha superpuesto encima son las distintas polarizaciones que no son otra cosa que las variables microscópicas. Es decir, la sumatoria de variables microscópicas se pueden cuantificar con las variables macroscópicas. Lo que nos están mostrando estas gráficas es que a medida que aumentan las frecuencias, son diferentes los fenómenos de polarización que participan. Entonces, a muy bajas frecuencias, estamos en presencia de lo que se conoce como la polarización del espacio de carga, que aquí no está representada, es decir, cuando los campos prácticamente no oscilan, sino que son cuasi estáticos, las cargas se distribuyen alrededor de la membrana, generándose ese espacio de carga. A medida que la frecuencia empieza a aumentar, los dipolos empiezan a reorientarse y a tratar de seguir a esa variación del campo eléctrico. Luego aparece la polarización iónica, y a medida que aumenta la frecuencia, la única polarización o los únicos elementos capaz de seguir esos cambios bruscos de frecuencia son los electrones, que se hacen más a la periferia de las estructuras. Entonces, a muy alta frecuencia, únicamente las polarizaciones electrónicas
son las que pueden seguir las variaciones del campo eléctrico. Aquí podemos ver entonces que para las zonas de la radiofrecuencia y microondas vamos a tener un predominio de las polarizaciones dipolares, y para las zonas de la radiación óptica, lo que va a predominar son las polarizaciones iónicas y electrónicas. Esto lleva a definir que para las zonas de muy baja frecuencia predominan los fenómenos de relajación, que es lo que estuvimos viendo como dispersión alfa, beta y gamma, ¿sí? Hay un fenómeno de relajación que está relacionado con la inducción de carga, que con el tiempo termina en la conducción de corriente a través de los tejidos, y a medida que nos desplazamos por encima de las microondas y la radiación óptica, los fenómenos se conocen como fenómenos de resonancia. Cada uno de los picos que vemos aquí está relacionado con la frecuencia de resonancia de la oscilación de los dipolos o de los arreglos de los iones. Entonces, resumiendo, tenemos radiaciones no ionizantes, que dijimos que no son otra cosa que campos eléctricos y campos magnéticos. Los campos eléctricos se van a ver reflejados a través de diferentes tipos de polarizaciones, es decir, los distintos tipos de cargas y dipolos que tenemos en el material se van a ver afectados por el campo eléctrico. Así tenemos entonces la polarización atómica, la polarización electrónica, la polarización dipolar o de orientación y la polarización del espacio de carga. Todas estas relacionadas al campo eléctrico. Relacionadas al campo magnético, vamos a tener como variables microscópicas los efectos débil y efectos intensos relacionados a los giros y orientaciones de los electrones o espines alrededor del núcleo. Ahora bien, estas variables microscópicas a su vez se relacionaban con las variables macroscópicas. Así, la polarización electrónica, iónica y la polarización de orientación o dipolar, la sumatoria de sus efectos, la vamos a ver reflejada en la permitividad. La polarización del espacio de carga, la sumatoria de sus efectos, la vamos a ver reflejada en la conductividad. Y la sumatoria de los efectos microscópicos relacionados al campo magnético, que eran estos efectos débiles y efectos intensos relacionados a los giros y orientación de los espines, se ven reflejadas en forma macroscópica, la sumatoria de todas ellas, con la permeabilidad. Por eso es muy importante comprender entonces que la permitividad y conductividad nos están dando idea a nosotros de cómo están siendo afectadas los diferentes tipos de polarizaciones presentes en los tejidos, y recordar que estas variables macroscópicas varían considerablemente en función de la frecuencia. Lo otro importante aquí a recordar es que prácticamente no hablamos de la variable macroscópica permeabilidad, porque como dijimos al principio, somos transparentes a los campos magnéticos. Respecto al segundo concepto, voy a pasar rápido porque tienen una actividad completa en el campus, y es lo que tiene que ver con el concepto de campo cercano y campo lejano. Vimos en este primer análisis que estuvimos conversando cómo podíamos analizar los efectos de los campos electromagnéticos cuando interactúan con los tejidos, y veíamos que estas polarizaciones iban a variar con la frecuencia. Cuando uno quiere analizar esto desde el punto de vista práctico, necesita de alguna manera representar a estos campos electromagnéticos. Y
para eso no hay mejor elemento que una antena, irradiando o emitiendo campos electromagnéticos. Entonces lo que tenemos aquí es la definición de lo que se conoce como antena, ¿sí? Que puede ser una antena emisora o una antena receptora de ondas electromagnéticas. Esa antena se representa entonces como en su unidad estructural como un dipolo, y esto nos permite a nosotros representar distintos tipos de antenas por la sumatoria de pequeños dipolos. Lo importante y que tenemos que conocer para la asignatura es lo que se conoce como condición de campo lejano y condición de campo cercano, que está relacionado a la distancia que se encuentra el objeto de interés o el objeto de análisis de la antena. Entonces, por definición, cuando el objeto de interés se halla a una distancia de la antena menor a una longitud de onda, decimos que estamos en condición de campo cercano. Cuando el objeto de interés de estudio se encuentra con respecto a la antena emisora a más de 3 longitudes de onda, decimos que estamos en condición de campo cercano. Como verán ustedes, yo me estoy refiriendo a la longitud de onda y a una distancia o condición con respecto a esta longitud de onda. Por eso es importante para cada zona del espectro poder conocer esos valores de longitud de onda. Así, si estamos en la zona de radiofrecuencia trabajando a 27,12 MHz, que es una de las frecuencias que utilizamos mucho en la cátedra, vamos a tener una longitud de onda de 11 metros. Si nos ubicamos en el rango de las microondas, vamos a estar trabajando en una frecuencia de 2400 MHz o 2.4 GHz, lo que equivale a una longitud de onda de 11 centímetros. Entonces, vean ustedes cómo moviéndome el espectro vamos a tener esa variación en longitud de onda, y eso nos va a cambiar las condiciones de campo cercano y campo lejano en cada una de estas zonas. Cuando estamos en condiciones de campo cercano, que es lo que se representa aquí en la izquierda, vamos a ver que las ondas se comportan como ondas estacionarias, es decir, en este caso el campo eléctrico y el campo magnético están desfasados, no podemos relacionar uno con el otro, y no podemos decir que la onda tenga una impedancia característica. Entonces, en esta zona de campo cercano es muy difícil cuantificar los campos porque varían punto a punto, y las técnicas de mediciones son más complejas. También se conoce en esta zona de campo cercano como una zona inductiva. En estos frentes de ondas esféricas, estas reacciones inductivas implican que parte de la radiación va a volver al medio, produciéndose distintos tipos de inducciones. Sin embargo, cuando pasamos a las condiciones de campo lejano, que es lo que se ve reflejado hacia la derecha, vemos que ahora las ondas ya no se comportan como ondas estacionarias, sino que se habla de frentes de ondas planas. En este caso sí podemos hablar de una onda, de una impedancia característica de la onda, al haber una relación característica entre el campo eléctrico y el campo magnético, que es equivalente a 377 ohm. En estas condiciones de campo lejano, el campo eléctrico y magnético están relacionados entre sí. Y esto es importante porque conociendo uno de ellos podemos determinar el otro. Entonces, con este breve comentario y siguiendo las actividades que hay en el campus, a ustedes les debe quedar claro el concepto de cómo determinar cuándo estamos en condición de campo cercano y cuándo en condición de campo lejano, y las características que van a tener las ondas en cada región.
Finalmente, quiero hablarle de la interacción y del acople de las radiaciones no ionizantes con el material biológico, y para eso tenemos que pensar en dos divisiones fundamentales, y una tiene que ver cuando estamos en zonas de muy baja frecuencia y otra cuando consideramos ya variaciones temporales de los campos electromagnéticos. En el primer caso, como está indicado aquí, consideramos a los campos cuasi estáticos. Recuerden del diagrama de la segunda o tercera diapositiva, cuando estamos en esa zona de muy baja frecuencia, las longitudes de onda son de un orden de magnitud mucho mayor que la longitud del cuerpo, es decir que esa variación tan lenta de la frecuencia prácticamente nosotros no las percibimos y podemos decir que vamos a tener una interacción, un acoplamiento, por un lado con el campo eléctrico y por otro lado con el campo magnético, es decir, los campos están separados, y vemos como que la onda estuviese sin movimiento. Por eso hablamos de acoplamiento a los campos eléctricos y acoplamiento a los campos magnéticos en zonas de muy baja frecuencia. A medida que aumentamos la frecuencia, el concepto de acoplamiento cambia y ahora ya estamos considerando no los fenómenos de dispersión o de relajación, sino que tenemos que entrar a hablar de la resonancia. Y al haber resonancia, aparece el concepto de absorción. Entonces, el tipo de acoplamiento que se da a mayores frecuencias tiene que ver con el de absorción de energía. En el primer caso, entonces, para baja frecuencia y considerando el campo eléctrico, vamos a tener entonces que dentro del organismo se producen líneas de campos eléctricos de mucha menor intensidad con respecto al campo generador de radiaciones no ionizantes. Y con respecto al campo magnético externo, en el interior del cuerpo se van a producir pequeñas corrientes de torbellino inducidas por estas líneas de campos magnéticos. En forma resumida, podemos decir que a muy baja frecuencia los tejidos biológicos se comportan como un conductor. Básicamente, entonces, para el acoplamiento de campo electromagnético cuasi estático, lo que ustedes tienen que prestar atención y resumir cuando lean el libro es un poco lo que está indicado aquí, lo que veníamos hablando. En esta zona del espectro estamos en la región de campo cercano, ¿sí? A cualquier distancia que estemos nosotros de la fuente, siempre vamos a estar por debajo de esos valores de kilómetros que van a tener longitudes de onda de estos campos. En esta zona definimos entonces que los campos eléctricos inducidos van a ser cuasi estáticos. Lo vamos a considerar en forma separada, es decir, el campo eléctrico y magnético van a estar desacoplados. Como veníamos adelantando, los campos magnéticos en el interior del cuerpo van a ser iguales a los externos, de ahí que hablábamos de que éramos transparentes y de aquel valor de la permeabilidad relativa igual a 1. Sí va a haber un efecto en relación a los campos eléctricos, pero el valor del campo eléctrico en el interior de los tejidos va a estar muy reducido con respecto a la intensidad del campo eléctrico externo. Y por último, en las partes curvas del cuerpo, los campos que se generan en el interior del mismo son perpendiculares a la superficie del cuerpo. Entonces, lo importante es que a muy baja frecuencia vamos a estar en condición de campo cercano y el tipo de acoplamiento que se da tiene que ver con los efectos separados del campo eléctrico y magnético. Cuando pasamos a la zona de absorción, aquí
la situación cambia. Cuando los campos electromagnéticos son variables en el tiempo, estos van a depender, el tipo de acople va a depender mucho de la fuente, ¿sí? Y del material biológico en sí. En cuanto a la fuente, va a depender de la configuración, si estamos en condición de campo cercano o campo lejano, ¿sí? A qué frecuencia estemos trabajando. Y con respecto al material, la forma del material, la cantidad de agua que va a tener el material, todos factores que se van a ver reflejados en variaciones de penetración, absorción y los campos que se van a inducir. De esta manera, cuando trabajamos con el concepto de absorción, es muy importante tener presente cómo se propaga una onda y cómo ésta se va a ver reflejada cuando encuentre un material biológico, y es lo que está representado en esta diapositiva. Tenemos una onda que se propaga en el vacío, encuentra un material biológico, y lo que puede suceder aquí es que la onda se vea reflejada o parte sea transmitida. Cuando hablamos de transmisión, ese coeficiente T, es importante interpretar que a partir de ese momento empieza a haber un acoplamiento del campo o de la energía del campo con el tejido. El otro punto importante aquí es comprender que a medida que se tramita la onda en el material va a absorber energía de esa onda y la misma va a ir perdiendo fuerza y perdiendo su capacidad de penetración. Entonces, una forma de poder cuantificar ese acoplamiento o esa absorción de energía es a través de el poder de penetración de las ondas en el material. Teniendo en cuenta estos factores, en este cuadro tenemos representadas distintos valores de frecuencias y comparándolas con las variables macroscópicas, como ser la constante dieléctrica y la conductividad, y por otro lado tenemos representada la profundidad de penetración y el coeficiente de transmisión. Cada una de estas variables está representada para aquellos tejidos que tengan alto contenido de agua y poco contenido de agua. Lo que está marcado en azul, nuevamente, son dos frecuencias que nosotros vamos a utilizar mucho, porque una está relacionada con las diatermia por RF, que trabaja a 27,12, o la diatermia por microonda, que trabaja a 2,4 GB. Lo primero que podemos analizar de esta tabla, y para repasar algunos conceptos, tanto tenga mucha cantidad de agua o poca cantidad de agua, vemos claramente cómo la permitividad en su parte real disminuye con la frecuencia, como veíamos en el gráfico, lo que es a la inversa para la conductividad. Aumenta a medida que aumenta la frecuencia. Entonces, estamos viendo el comportamiento de estas dos variables macroscópicas que reflejan lo analizado cuando vimos las dispersiones alfa, beta y gamma. El otro análisis interesante que podemos hacer es, si nos situamos en la frecuencia de 27,12, vamos a ver que el poder de penetración disminuye para aquellos tejidos con alto contenido de agua. Esto es importante que aprendamos a manejar el concepto que a mayor frecuencia vamos a tener menor profundidad de penetración, y esto tiene que ver con la absorción. Es decir, a mayor frecuencia vamos a tener menor poder de penetración. Y esto tiene que ver porque a mayor frecuencia hay mayor absorción. Es decir, absorción y penetración trabajan de manera inversa.
si yo tengo mucha absorción, absorbo mucho la energía de la onda electromagnética, saco toda la energía de la onda, esta puede avanzar menos. Entonces, mayor absorción, menor poder de penetración. Normalmente aquellos tejidos que tienen alto contenido de agua absorben más que los que tienen menos. Por eso vemos que hay menor poder de penetración para los tejidos hidratados. Esto pasa para las distintas frecuencias. Si comparamos ahora para microondas, va a suceder lo mismo. Los tejidos que tengan mayor cantidad de agua, vamos a penetrar menos que los que tengan menos cantidad de agua. Si comparamos con respecto para la misma cantidad de agua en función de la frecuencia, vemos que a mayor frecuencia, menor poder de penetración. Si analizamos el coeficiente de transmisión, que estaba relacionado con la energía que podía almacenar el material, vemos que aquellos materiales o tejidos con poca cantidad de agua tienen mayor capacidad de transmitir energía y disipar energía en los tejidos. Entonces, en esta zona del espectro va a predominar la absorción, y la absorción va a depender de las propiedades dieléctricas del material, permitividad y conductividad, de la cantidad de agua del material y de la polarización del material y de la estructura del material con respecto al campo. Así como resumimos entonces lo que sucedía para el acoplamiento a muy baja frecuencia, hay un resumen que está listado en estas próximas 2 diapositivas. Lo que sucede con el acoplamiento de campos para campos variables en el tiempo. La diferencia que tenemos aquí con respecto al anterior es que vamos a tener una serie de propiedades para el campo lejano y otras para el campo cercano. Si recuerdan, para el primer tipo de acople, las situaciones en las que nos encontrábamos se daban siempre en condición de campo cercano. La longitud de onda era tan alta que no hay forma material de estar a 3 longitudes de onda de la fuente. Para que ustedes ubiquen, en el caso ahora de ondas variables, de campos variables en el tiempo, supongamos que estamos trabajando en la zona de microonda a una frecuencia de 2.4 GHz, y para eso ubiquémonos en la telefonía móvil, que es por todos conocida. Si nosotros, como individuos, nos referenciamos con respecto a las antenas de telefonía móvil, vamos a estar en condición de campo lejano. Es normal que estemos a más de 3 longitudes de onda de las antenas de cualquier compañía de telefonía móvil. Recuerden que para esta frecuencia la longitud de onda era de 11 centímetros, entonces siempre estamos a más de 33 centímetros de cualquier antena de las compañías de teléfono. Pero en la misma situación, si consideramos como fuente emisora la antena del teléfono, cuando yo esté hablando con el mismo y lo aplique sobre la oreja, mi pabellón auditivo va a estar en condición de campo cercano respecto a la antena del celular. Entonces, para las mismas condiciones de frecuencia, se pueden dar situaciones de campo lejano y de campo cercano. Y es lo que está resumido en estas diapositivas. Tenemos en el caso de campo lejano, como ya habíamos visto, la onda se va a caracterizar por una onda plana. De esta manera nos independizamos de la configuración de la fuente, ¿sí? La fuente va a ser como un punto. En este caso, el campo eléctrico y el magnético están en fases entre sí. Con conocer uno de los campos vamos a poder determinar el otro. En cambio, en campo cercano vamos a repetir las condiciones que habíamos visto anteriormente. Vamos a estar con los campos desacoplados,
trabajando en forma inductiva. La impedancia de onda va a variar punto a punto. Los máximos y los mínimos de los campos se van a dar en distintos lugares. Y puede haber entonces entre la antena y el cuerpo, esto que yo les comentaba, una especie de reflexión y refracción entre camino de ida y vuelta entre la antena y el cuerpo. Entonces, de esta manera vemos que se repiten las condiciones de campo cercano. Bueno, con esto terminaríamos. En el capítulo número 1 de Lin y en el capítulo número 1 del libro de Kutsoka van a poder ver estos temas que estuvimos analizando en esta breve presentación. Entonces, miren el video, sigan las actividades del campus, si el tiempo se lo permite, lean estos capítulos y el miércoles podemos seguir discutiendo en función de esas preguntas disparadoras que van a encontrar en el campus también.